Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de estar conversando con Ricardo Ferrero Muñoz. Ricardo es director de la firma Brigard Urrutia, firma líder en Colombia, ranqueada por la revista Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes de Colombia. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Bien? Augusto, muy bien, muchas gracias y qué lindo tenerte aquí en tu programa, Augusto. Muy bien, todo muy bien. Como le decimos a todos los entrevistados, los agradecidos somos nosotros por prestarnos unos minutos de la jornada para hablar de temas de actualidad. Ricardo forma parte del equipo y lidera también el equipo de compliance de la firma Brigard Urrutia y queremos conversar con Ricardo sobre el impacto, ¿no es cierto?, de la ley 2195 en todo lo que tiene que ver con compliance. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Ricardo, es ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es, en tu opinión, la importancia que tiene esta ley? Sí, Augusto, primero pues nada, muchas gracias. Esta ley cobra importancia en varios aspectos para nuestro país. Un aspecto cuasi político que es como una respuesta que le da el país, Colombia le da a la OCDE, eh, por su vinculación como país miembro de la OCDE, que eso sucede en el año 2020, en el mes de abril de 2020, y desde ese momento Colombia empieza a trabajar para llegar a esos estándares máximos de la OCDE en materia de corrupción y de prevención de la corrupción y del lavado de activos. Y en ese sentido, en el 2022, en los primeros meses, el primer mes del año 2022, podemos contar ya con esta ley, la ley 2195, que como su nombre lo indica, eleva a nivel de ley muchos temas concernientes a la prevención de la corrupción. ¿Y qué es clave en esta norma? Esta norma empieza ya a hablar de esa responsabilidad administrativa de la persona jurídica en materia de corrupción y define la corrupción en un aspecto muy amplio. Casi que nos ponemos a tono con muchísimos países del mundo y empieza esto a definir la corrupción e incluye muchísimos delitos. Imagínate tú, Augusto, que inclusive estamos hablando ya de los delitos ambientales dentro de ese marco de lo que es la corrupción. Ya el delito ambiental se considera corrupción y obviamente lo que estamos diciendo es cuando en el marco de una empresa se cometen delitos relacionados con la corrupción o dentro de esta definición de corrupción, pues lo que va a pasar es que la empresa va a salir a responder por la corrupción. Y no es nuevo en algo esta ley, es decir, teníamos una ley que era la 1778 del año 2016 que se limitaba a hablar del soborno transnacional y tenía algunos articulitos, los finales, el 33 y siguientes, que hablaban de corrupción y hablaban un poco de responsabilidad de la persona jurídica. Pero ya con esta ley definitivamente lo que hace el país es ponerse a tono con los demás países del mundo y, y empezar esa lucha contra la corrupción de una manera mucho más frentera y mucho más amplia. Entonces yo creo que eso es la importancia y por eso es que las empresas deben estar hoy en día súper alertas para el cumplimiento de esta norma. Bueno, hablando de justamente esta lucha, digamos, frentera contra la corrupción, de acuerdo con tu experiencia, contanos un poquito cuán efectivo está siendo el control que hace, digamos, la entidad competente o el órgano fiscalizador, que creo que es la Superintendencia de Sociedades, en cuanto a la implementación de programas de cumplimiento. ¿Está siendo efectivo? Mira, yo creo que sí, que definitivamente cuando hablamos en Colombia lo que pasa es que son varias entidades y cada una se va haciendo como responsable de su sector en materia de la prevención contra la corrupción y contra el lavado de activos. Entonces tenemos programas, por ejemplo, de la Administración de Impuestos de la DIAN, tenemos programas de la Superintendencia de Salud y al sector real y casi que por descarte empiezan a entrar muchas empresas que son las de la Superintendencia de Sociedades, como tú lo has dicho. La Superintendencia de Sociedades ha sido muy juiciosa en sacar, en su circular básica jurídica, en sacar los capítulos 10 y capítulos 13, que hablan sobre la prevención del lavado de activos y la lucha contra la corrupción, que se llama el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, capítulo 10 y capítulo 13. Estos capítulos vienen antes de esta ley 2195. Lo que hace esta ley 2195 yo creo que es empezar a darle mucho más fuerza, mucho más connotación a lo que está pasando. Pero si tú me preguntas cómo ha sido el comportamiento de la Superintendencia de Sociedades, yo te digo que ha sido muy activo, Ajá. ha empezado a jugar un papel protagónico en las empresas. Uno ve que las empresas se empiezan a querer saber qué es el compliance, a contratar, a cumplir con los programas. Y en cuanto al litigio, en cuanto a la sanción que hemos visto, que han sido hasta ahora realmente pocas en materia de soborno transnacional, que es un aspecto que le toca a las supersociedades. Tenemos muy pocos fallos,
pero yo tuve la oportunidad de litigar el caso más grande que ha tenido el país en soborno transnacional. Y te digo que la superintendencia, desde mi punto de vista, actuó totalmente en fair play. Fue un tema de lleguemos a un acuerdo, entregué mi información, compartamos, eh, y la sanción fue una sanción robusta, una sanción fuerte, pero si Ajá. me preguntas, creo que fue en fair play. Es decir, creo que la superintendencia viene haciendo muy bien su papel y obviamente, pues como todo es mejorable, seguramente va a ser mejorable, pero viene bien. Qué bien, qué bien. Tengo entendido que hay en Colombia como dos tipos de programas, el PTEE, ¿no es cierto? Y el SARLAT. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata esto? Sí, te cuento. Nosotros en Colombia, si nos remitimos a la que la Superintendencia de Sociedades ha expedido en su circular básica, tenemos un programa que es el que lucha contra la corrupción, el programa de transparencia y ética empresarial, que tú lo encuentras en el capítulo 13 de su circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Y tenemos el SAGRILAF, que es el programa de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces son dos programas separados, pero cuando tú vienes a ver, por ejemplo, la ley 2195, que es posterior a estos programas, ya cuando habla de corrupción, incluye los delitos de un título del Código Penal, que es el título 10, delitos contra el orden económico y social, y cuando tú vas a ese título de los delitos contra el orden económico y social, vas a encontrar el capítulo referente al lavado de activos. Entonces Ujú. hoy en día en Colombia tenemos una especie como de eh, confusión o dislexia en cuanto a si la corrupción, si el lavado de activos es o no una corrupción o no. Hoy en día sí es corrupción definitivamente por ley 2195, pero los programas siguen siendo dos a nivel Superintendencia de Sociedades, como te digo, el de la lucha contra la corrupción, la lucha contra el lavado de activos, sin que eso signifique que estos programas no se puedan amalgamar o Ok. encontrar en muchísimos aspectos. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento. Tú puedes tener una empresa, un oficial de cumplimiento que se encargue de los dos programas. Eso son temas que se encuentran dentro de, o las matrices de riesgos, por ejemplo. Vas a ver que es una matriz de riesgo para dos programas, una matriz muy robusta, muy completa también. Bien, bien, excelente. Todo marco normativo que tiene que ver con prevención de lavado de activos y responsabilidad de las personas jurídicas conllevan sanciones, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué tipo de sanciones hoy hay contra las empresas y las personas? Sí, y esa pregunta te la agradezco mucho, mucho, Augusto, porque es una pregunta recurrente, porque yo creo que el campo, si bien es claro en cuanto a la reglamentación, es como cuando estamos hablando del fuera de lugar, ¿no? Que el fuera de lugar sabemos que tiene unas reglas muy claras, pero cuando uno está en el campo de fútbol, uno dice, ¿fue fuera de lugar, sí o no? Y es lo más confuso, entonces aquí pasa algo muy parecido. Y te lo cuento porque, em, por ejemplo, en el marco de la Superintendencia de Sociedades, ¿tienes sanciones si tú estás obligado a tener programas de cumplimiento, o sea, o programa de transparencia y ética empresarial, y no los tienes? Entonces, es una sanción de tipo administrativa que te está diciendo, venga, señor, yo le pedí a usted que tuviera programas de cumplimiento, usted no los tiene, le voy a poner una sanción, y esa sanción llega a ser hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En otros términos, estamos hablando eh, como de 230 millones de pesos, 260 millones de pesos, que en términos de dólares termina siendo alrededor de $50.000. Podríamos estar hablando del máximo de esa sanción. Sin embargo, tú ya empiezas a ver que en la ley 2195 te dice, mire, usted tiene que tener un programa de cumplimiento, ¿sí? Pero ese no es la sanción que yo voy a poner. Mi sanción es otra. Mi sanción es administrativa si su empresa se prestó para un delito de corrupción. Es decir, si a través de su empresa lavaron activos o cometieron un delito, los que yo entiendo como corrupción, dice la norma, un delito ambiental, y el empleado de su empresa, primero, o fue condenado en el sede penal, o se acogió a un principio de oportunidad, también llamado la probation, se acogió a un principio de oportunidad, por ejemplo, hubo beneficio para la empresa y la empresa no tiene programas de cumplimientos, las sanciones ya vienen en otro nivel. ¿Qué tipo de sanciones son? Las típicas penales que uno encuentra en esas jurisdicciones que tienen responsabilidad penal de la persona jurídica. Nosotros hablamos de una responsabilidad administrativa, pero las sanciones terminan siendo similares. Son sanciones reputacionales, es hágame el favor y publique y póngase la camiseta de soy corrupto, póngala en toda su página web, póngala en su certificado de existencia y representación legal, entere a todo el mundo de que usted fue castigado por corrupción. Prácticamente es eso. La sanción económica, estamos hablando de cerca de 40, 50 millones de dólares. La castigan además a la empresa quitándole el beneficio. Le pueden remover administradores. Imagínate tú que entras a la superintendencia y dice, quite esos administradores porque estos son corruptos.
Eh, y le prohíben, por ejemplo, contratar con el Estado. Entonces son sanciones realmente que, como yo digo, cuando viene aquí un cliente a preguntarme si yo no estoy obligado a tener un programa de transparencia y ética empresarial o un programa anticorrupción, ¿para qué lo voy a tener? Yo le digo, porque es que la sanción de que a usted le metan el gol es una sanción de que me lo van a sacar del comercio. Y mi Ok. ejemplo, vuelvo al fútbol. Bueno, menos mal estoy hablando con un argentino, entonces vuelvo al fútbol. Es lo mismo que al director técnico, nadie le ha dicho usted tiene que jugar con arquero. Nadie le ha dicho usted tiene que jugar con arquero. Si un director técnico se presenta a un partido sin arquero y le meten 2 goles, es culpa del director técnico no haber puesto un arquero. Y es lo que le digo. Si usted no está obligado a tener programa, no lo tiene que tener. Ahora, si usted tiene un programa robusto, es decir, si usted pone un arquero en la cancha y le meten los 2 goles, la culpa no va a ser del director técnico. Seguramente pasó algo en el juego y usted no va a terminar pagando como empresario. Usted hizo todo lo que podía hacer para prevenir esos goles, para prevenir que cometan delitos en su empresa, entonces usted no va a tener sanciones. Entonces mi recomendación siempre es, vea, no importa si uno está obligado o no está obligado, tenga un programa de cumplimiento porque es que el gol se lo meten a uno en cualquier lado. Bien. Y eso Ahora, es muy importante. esto es a nivel de la persona jurídica, ¿no? Esto Ahora, es a nivel de personas jurídicas. a nivel directorio, a nivel administradores, ¿hay sanciones también o solamente queda a nivel de la empresa? No, ven, te cuento. La normativa colombiana entonces nos divide esa responsabilidad en 2 partes. Si bien, como te digo, los directivos tienen responsabilidad administrativa y es que pueden ser removidos o pueden ser sujetos a sanciones, multas, por ejemplo, la persona natural aquí siempre va, y como yo digo, a desfilar en la fiscalía, a cantar a la fiscalía, es decir, a meterse en un proceso penal. Y suelen ser los directivos, las juntas directivas o los administradores de la sociedad, que son los representantes legales, el factor, miembros de junta directiva o aquellos que los estatutos mencionen como administradores, y el liquidador, esos son los administradores en Colombia, los que se definen como administradores, suelen llevarse la parte más fea. Mira que yo tengo un dicho, aquí en Colombia, seguramente tú no lo has vivido, pero aquí en Colombia existe una profesión que es peligrosa, que es el desminado humanitario. Es irte al monte a sacar minas. Esa profesión es altamente peligrosa porque puedes terminar sin piernas o brazos. La segunda profesión más peligrosa para mí es ser administrador de una empresa en Colombia, Ah, porque son los que siempre terminan empapelados en la fiscalía desfilando con un proceso penal. Entonces, si en el marco de una empresa tú cometes un delito hoy ambiental, por ejemplo, la empresa contaminó, o la empresa permitió el lavado de activos, o la empresa fue una empresa corrupta que pagó un soborno, tú vas a ver que va a ir un proceso, van a haber 2 procesos paralelos. El proceso contra el administrador, un proceso penal, y el proceso administrativo contra la empresa y los administradores también de paso. Los metemos acá todos en el lado administrativo. Entonces, por supuesto, los administradores tienen unas exigencias más que altas, unas exigencias súper profesionales en el ámbito penal. Y te cuento ejemplos. Por ejemplo, el campo, el tema petrolero en Colombia o el tema bancario. Son profesiones, y valga la redundancia, altamente profesionales. Entonces, si tú te paras donde un fiscal y le dices, mire, lo que pasa es que el señor presidente del banco no se dio cuenta que todo su banco estaba lavando activos durante un año, un fiscal no te va a creer ese cuento. Un fiscal te va a decir, pero señor, me está trayendo aquí un tipo que estudió en las mejores universidades del mundo, el más preparado, habla 7 idiomas, y le hicieron eso en sus narices y no se dio cuenta. Eso no te lo creen. Entonces, es una defensa penal muy compleja la que vas a tener. A menos que tú digas, tenía programas de cumplimiento, capacitaba a la gente, era el más pendiente de que esto se cumpliera, y le hicieron el gol. Entonces ahí yo creo que ese tema de la responsabilidad para los administradores es bien importante, y esa es la importancia del compliance hoy en día. el nombramiento de un oficial de cumplimiento, ¿no? ¿Atenúa o exime al director de responsabilidad? Pues Augusto, parece que tuvieras padecido algún karma de estos porque estás haciendo las preguntas que hace el cliente asustado. Parece que te hubiesen perseguido a ti. ¿Realmente atenúa o no? Mira, lo que se ha entendido, lo que se está entendiendo y lo como viene desarrollándose la doctrina y la jurisprudencia en este tema es, al oficial de cumplimiento usted como administrador le está delegando funciones suyas, es decir, por ejemplo, si la empresa tiene un fin social y la empresa no se crea para cometer delitos, usted como administrador sabe eso, y usted delega ciertas responsabilidades en el oficial de cumplimiento, le acepto que delegue, pero lo que no le acepto es que usted no vigile y no elija al que debe elegir como oficial de cumplimiento. Entonces esa culpa de vigilancia, invigilando o ineligiendo, de eso Bien, no se desprende nadie delegando. bien, Nadie. Entonces, atenúa, sí, pero ojo,
siga vigilando, siga delegando, entréguele los medios al oficial de cumplimiento para que pueda ejercer bien su rol, porque de lo contrario, además los oficiales de cumplimiento ya la tienen muy clara. Los oficiales de cumplimiento ya saben que lo que tienen que hacer es llenar de correo electrónico a la directiva. Me falta personal, me falta gente, me compras un computador para poder correr las listas. Y cuando no le cumplan eso, si algo pasa, dice, yo pedí todo y el señor no me entregaba. Bien. Entonces, eh, atenúa más o menos, no mucho. Ok, bueno, en realidad la respuesta que me diste no escapa, ¿no es cierto?, a los principios generales de la responsabilidad del administrador, sea para corrupción o sea para un accidente de tránsito si no tiene el seguro contratado. La verdad Exacto. que se aplica los mismos principios. Claro, claro, los mismos principios. Hemos conversado con Ricardo Ferrero Muñoz, la verdad que muy interesante, Ricardo, todo lo que nos has contado de la ley 2195. Ricardo, quiero agradecerte el tiempo que nos has prestado para, bueno, explicarnos dónde estamos en Colombia en términos de compliance. Gracias, Ricardo, por compartir este tiempo con Legal Insight y seguro quedan las puertas abiertas para un próximo encuentro. Augusto, un placer y espero que me vuelvas a invitar y podamos hablar de temas así de divertidos. Gracias. Un abrazo.